Hola wannabes, bienvenidos a un capítulo más, el número 4 de su gustado podcast Un chango rumbo a la chamba. Yo soy José Enrique Álvarez. Hoy es lunes 19 de septiembre del 2016 y voy rumbo a la chamba. Son las 3:30 de la tarde aproximadamente. Antes de comenzar, quiero enviar un saludo y un agradecimiento a Giovanni Avilés, quien se tomó el tiempo de ver el último podcast. Le agradezco mucho tu felicitación, Giovanni, y voy a tomar un consejo que me dio, y es que antes de iniciar el capítulo les diga de qué va a ser. El día de hoy voy a hablar acerca de el método científico y su relación con las ciencias y con las ingenierías. Ese va a ser nuestro tema. Como siempre, nuestra gustada sección ¿cómo está el clima en Cancún? Bueno, pues está lloviendo a ratos, caliente, caluroso, por lo menos 32 grados, ahorita está despejado y hace mucho sol, en las noches llueve, así que calles encharcadas, evaporación y calor. No vengan, es un lugar muy feo, no para nada, con todo y eso es una maravilla vivir en esta ciudad. Hoy 19 de septiembre se conmemora el sismo que sacudió fuertemente a la Ciudad de México. Yo estaba en cuarto de preparatoria, en el tercer piso del colegio del Tepeyac, y recuerdo perfectamente la sensación, la sacudida, a ver cómo en un gimnasio que se encontraba a unas cuantas calles de distancia, desde el tercer piso se alcanzaba a ver cómo se sacudían tremendamente los focos que estaban colgados en él, pero sobre todo el salir de la escuela, ir en Avenida Montevideo, esquina con Avenida Politécnico Nacional, y ver derribada la torre del Sears que se encontraba ahí. Ahí fue donde realmente empecé a tomar conciencia de lo fuerte que había sido aquello. Un episodio muy difícil. Finalmente contra la naturaleza no se puede. Y como sucede con los accidentes de avión y con muchas otras cosas, lamentablemente es la forma de aprender y construir edificios más seguros. Creo que en la Ciudad de México han desarrollado una muy buena cultura de los terremotos. Hoy lo iban a, pues no voy a decir que a celebrar, pero sí a rememorar con un mega simulacro. Bueno, recuerdos. Regresemos a nuestro tema, la relación entre el método científico, las ciencias en general y las ingenierías en particular. A colación todo el asunto por la discusión acerca de las tesis. Hace poco ponía yo un post en Facebook donde afirmaba, y me mantengo en lo dicho, que es, a mi juicio, un tremendo error que la forma de titulación de las licenciaturas sea a través de la llamada tesis. Me parece completamente incorrecto, porque no todas las personas que se están formando a nivel de licenciatura van a ser científicos. No todos ellos van a tener que publicar trabajos científicos. Es más, me atrevo a decir que una inmensa minoría lo van a hacer. Por lo tanto, hacer sufrir a todo el grueso de la población de estudiantes con que tengan que escribir una tesis me parece completamente inaceptable. Dicho esto, que la tesis no es, a mi juicio, el método de titulación, puede ser un método de titulación para aquellos que estén pensando en estudiar un posgrado en investigación posteriormente. Y hago el señalamiento porque tampoco todos los posgrados son en investigación. Existen los posgrados profesionalizantes que buscan mucho más la rama aplicada del conocimiento. Entonces, a mi juicio, una de las condiciones que debieran de tener los posgrados en investigación es que los estudiantes se hubieran titulado mediante un proyecto de investigación. El nombre de tesis no me parece tampoco adecuado. Y creo que el resto se puede titular por cualesquiera otro método. Algunas universidades tienen titulación automática, como es el caso de la Universidad del Caribe. Otras tienen titulación por promedio. Otras aceptan estudiar una parte del posgrado como titulación, el que sea. Yo creo que lo importante es que no sea único, que reconozca que existe variedad de personas y que no todos van a ser investigadores.
Ahora bien, eso no quiere decir que no todos los estudiantes tengan que conocer acerca de la ciencia y del método científico. A mí eso sí me parece esencial. Pero el método científico no como es entendido por los epistemólogos, las personas que se dedican a estudiar las ciencias, sino el método científico como una manera óptima de cualquier profesionista para encontrar respuesta a los problemas que le interesa estudiar o resolver. Es decir, no el método científico pensado para formar científicos, sino el método científico como una metodología, como un marco de trabajo para cualquier profesión. Y hasta aquí tendría yo mis asegúnes, porque creo que no hay tal cosa como el método científico. Creo que hay los métodos científicos. Comentaba el doctor Alejandro Domínguez, quien fuera el director académico de la Fundación Arturo Rosenbluth, mi jefe cuando yo trabajé allá y además un buen amigo, siempre nos hablaba del satánico doctor Brody, un investigador de la UNAM, pintoresco según él nos lo describía, y que afirmaba que el método científico era algo que se había inventado para describir en un documento, léase el artículo de investigación o la tesis, aquello que se obtuvo por cualquier método excepto por el método científico. Me gusta mucho la definición. Yo insisto mucho con mis estudiantes que en ciencia el camino es más importante que el destino, que el verdadero valor de la ciencia no radica necesariamente en el artículo que se publica al final, sino en los cuadernos de notas, en las bitácoras que los investigadores van llevando conforme desarrollan su trabajo. Por eso en algunas materias les insisto mucho en la necesidad de crear uno de estos cuadernos e ir registrando ahí de manera sistemática las ideas, los planteamientos, etcétera, lo que habitualmente llamamos el método científico, aunque les digo, me parece que es una generalización inadecuada. La idea fundamental todos la conocemos, ¿no? Al menos en teoría. Observas un fenómeno, planteas una hipótesis acerca de cómo o por qué funciona ese fenómeno, diseñas un experimento, ejecutas ese experimento, presumiblemente en el experimento estás relacionando causas y efectos, causas que tú puedes controlar, efectos que tú puedes ver. Ejecutas el experimento midiendo la cantidad de causa y midiendo la cantidad de efecto que obtienes, y entonces corroboras si efectivamente tu hipótesis inicial fue correcta o no lo fue. Si fue correcta, dices que llegas a una tesis; si no lo fue, dices que llegas a una antítesis, y entonces desarrollas un nuevo experimento tendiente a comprobar cuál es la verdadera causa que produce esto. En términos generales y visto hasta aquí, pues es posible que podamos hablar de un método científico, pero la forma en la cual la llevan a cabo distintas disciplinas varía tanto entre sí que a veces es difícil identificar estas fases, identificar estos elementos. De todas maneras, la forma en la cual se nos enseña la mayoría de las ciencias poco o nada tiene que ver con este método científico. El método científico es un tema más que se estudia, que generalmente no pasa de la teoría, y lo que a ti te enseñan de ciencia ya viene hecho en el libro y no se espera de ti que lo reproduzcas. ¿Esto es válido? Creo que para la mayor parte de las personas sí. Para un profesionista que va a ejecutar su profesión, tal vez fuera demasiado caro y demasiado complejo que tratase de replicar todo el método científico con el que se llegó a las leyes que él estudia en el libro. Es más rápido y más cómodo simplemente creerlo y buscar maneras de aplicarlo. Sin embargo, esto se lleva al extremo y en muchas ocasiones en ninguna de las materias que se cursa, en ninguno de los niveles, se pone en práctica realmente el método científico. Y esto también tiende a suceder porque muchas de las personas encargadas de impartir esas materias jamás en su vida han utilizado
el método científico. Entonces nos encontramos ante una paradoja. Una paradoja doble si tomamos en cuenta el razonamiento contrario por parte de las autoridades educativas, al menos en México, pero que creo que en realidad sucede en muchas otras partes. No se puede ser un buen maestro si no se es un buen investigador. Es decir, en teoría, el hecho de que una persona sea investigadora y docente debiera de hacer que imparta sus materias, desarrolle su docencia desde la perspectiva de la investigación, es decir, que involucre a los estudiantes en la ejecución del método científico. Mi experiencia de muchos años como docente universitario demuestra que esto es exactamente lo contrario de lo que se pretende. Lo que se ha logrado hasta el momento es contratar un montón de personas que no pueden vivir como científicos exclusivamente y que se refugian en las universidades, tratando de maximizar su tiempo de investigación a costa de minimizar todos los demás, el de docencia incluido, y que dan materias absolutamente tradicionales que no tienen absolutamente nada que ver con el supuesto trabajo científico que ellos desarrollan. No quiero decir que sea en todos los casos. Desde luego, hay científicos que sí enseñan a hacer ciencia y aplicar el método científico en sus clases, pero me atrevo a afirmar, por la experiencia de muchos años, que son la inmensa minoría. La mayoría enseñan lo que está en el libro, y a final de cuentas el libro no es otra cosa más que el estado del arte de una cierta disciplina congelado en un momento del tiempo, en el momento en que el autor lo escribió o que fue editado. Entonces, utilizar libros de texto en general es la antítesis, valga la redundancia, de usar el método científico en el salón de clases. Y en especial puede uno notar esto conforme son materias que se alejan más de la ciencia básica. Es decir, en el área de ciencias sociales, por ejemplo, la enseñanza del método científico se limita casi exclusivamente a la llamada investigación documental o investigación bibliográfica. Es decir, saber lo que otros han dicho acerca de un hecho en particular. Creo que ahí se está perdiendo la parte más valiosa de lo que debiera de ser la investigación en ciencias sociales, que es la parte experimental. Creo que un buen científico social es la persona que ve cómo funciona un fenómeno y puede replicarlo en el laboratorio controlando las variables que a su juicio causan ese fenómeno. Hay un material especialmente interesante a este respecto, es un programa de televisión que pasaban hace años en Discovery que se llama The Human Baby, el bebé humano. Está dividido en 6 o 7 episodios, en cada episodio, en cada capítulo, describen cómo se va desarrollando la cognición, el sistema motor y la psicología del niño a través de experimentos. Y tiene cosas verdaderamente magníficas. Por ejemplo, utilizan una mesa que se puede dividir, se puede seccionar a diferentes distancias. Ponen un niño a gatear y, en diferentes edades, en diferentes meses, lo que llamaríamos un estudio longitudinal, el mismo sujeto a lo largo del tiempo. Y puedes notar cómo al principio no es capaz de percibir la distancia que hay en el hoyo e intenta gatear en el vacío y por supuesto a punto de caerse, el investigador lo toma. Pero vas viendo cómo a partir de cierto momento se da cuenta de que la distancia es mayor que lo que puede cubrir y ya no lo hace. Esto repetido en un montón de sujetos, es decir, en un estudio transversal, nos da una idea de cuándo se desarrolla la percepción de distancia y de profundidad en un sujeto. Eso es un experimento bien diseñado. Lamentablemente, si ustedes toman journals en el área de psicología, de sociología, de cognición, van a encontrar poco de esto y mucho verbo alrededor de lo que dice fulanito, de lo que piensa sutanito y de lo que cree perenganito. Creo que en eso consiste realmente el método científico, en esa capacidad de llevar al laboratorio, de diseñar un experimento en el que emules el fenómeno que has visto en la realidad, pero que puedas controlar las variables. En mi área, en la ingeniería, y particularmente dentro de la ingeniería en la computación, sucede mucho que establecemos la diferencia entre un científico de la computación y un ingeniero de la computación. De hecho, la ANIEI, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Informática, o en Tecnologías de Información, como se hacen llamar ahora,
tiene desarrollado una serie de perfiles en las que te marca cada una de las profesiones relativas a la computación, y ahí se encuentran las ciencias de la computación y la ingeniería en computación como dos disciplinas diferentes. La razón de ser de un científico en computación es crear nuevos métodos de cómputo. La razón, voy a hacer una pausa porque tengo una llamada. De vuelta tras esta interrupción de una llamada telefónica. Les decía que establecemos mucho la diferencia entre un científico de la computación, una persona cuya labor consiste en desarrollar nuevos métodos de cómputo, y el ingeniero cuya labor principal es aplicarlos a la solución de problemas. Sin embargo, hay un campo de la computación en la cual los ingenieros en computación empleamos fuertemente el método científico, y es la llamada ingeniería inversa o ingeniería en reversa, reverse engineering le llaman en inglés. ¿En qué consiste la ingeniería inversa? En obtener el diseño de un producto a partir del producto mismo. Generalmente consiste en desensamblar ese producto, encontrar las partes que lo forman y unirlas y entender cómo funcionan. Un ejemplo fuerte de esto es la compatibilidad entre archivos. Imagínense que son ustedes una empresa desarrollando un nuevo procesador de textos. Si quieren que su procesador de textos sea exitoso, forzosamente va a tener que leer los archivos de Microsoft Office, de Word, y guardar en ese formato. De otra manera, de entrada están fuera de mercado. El asunto es que ese formato en particular no está documentado por la empresa que lo hace, por Microsoft. Entonces tienes que obtener la especificación sobre cómo se guarda ese archivo y cómo se lee ese archivo mediante ingeniería inversa. La ingeniería inversa es, a mi juicio, una de las partes donde más intensamente se aplica el método científico sin tratar de hacer ciencia. ¿Qué harían en un caso como ese? Bueno, pues lo más probable es que graben ustedes un archivo vacío y después a ese archivo vacío comiencen a hacerle cambios. Por ejemplo, escribes una palabra, guardas el archivo y lo comparas con el archivo antes de haber escrito la palabra, detectas en qué parte fue guardada. Después cambias el tipo o el tamaño de letra, vuelves a guardar y comparas con los dos archivos anteriores. Mediante este método de ensayo y error, tú estás poniendo en práctica el método científico porque estás planteando hipótesis. Voy a poner otro ejemplo. Supongamos que el archivo se puede guardar con una contraseña, se puede proteger. Una hipótesis sería, se está guardando la contraseña en el interior del archivo. Para comprobar eso, nosotros tendremos que guardar un archivo con contraseña y sin contraseña y darnos cuenta de que algo en el interior del archivo cambió. Una vez que hayamos probado esta hipótesis, la siguiente será en qué parte del archivo se encuentra la contraseña. Tendremos que averiguar a qué distancia respecto al inicio, en qué offset, como le llaman en programación, se encuentra dicha contraseña. Una vez que la hayamos encontrado, es posible que sea legible a simple vista, pero lo más probable es que no. Así que nosotros, que sabemos la contraseña que escribimos, tendremos que contrastarla con la contraseña que quedó guardada en el archivo. Y tendremos que aventurar algunas hipótesis respecto a cuál es la técnica de cifrado que se empleó para guardarla. Y tendremos que diseñar una serie de experimentos, probablemente pequeños programas, que transformen nuestra contraseña, nuestro dato entrante, en diferentes valores de datos salientes hasta encontrar aquella que coincida con la que se encuentra en el archivo. En estos casos es, a mi juicio, donde se justifica la enseñanza del método científico para un profesionista. Y creo honestamente que la mayor parte de los profesores universitarios no estamos calificados para enseñar esto de manera sistemática. En buena medida porque nosotros mismos no lo hacemos. En buena medida porque hemos confundido el método científico, el hacer ciencia, con el publicar artículos. Es decir, hemos confundido el medio, publicar un artículo debiera de ser un medio para un fin, con el fin mismo, que es generar conocimiento nuevo. Por lo tanto, y en conclusión, una invitación para que se familiaricen ustedes con el método científico, para que se aproximen a aquellas personas que de a de veras vean que lo están poniendo en práctica,
ya sea que vayan a ser ustedes científicos o no lo vayan a ser. Es la herramienta de intelecto más poderosa que ha desarrollado el ser humano. Por lo tanto, dominarla representa una ventaja competitiva y estratégica para la persona que lo hace. Pero lo importante es, si no van a ser ustedes científicos, si solamente lo están viendo como una herramienta, tampoco se dejen llamar por los cantos de sirenas y se terminen por convertir en un esclavo de alguien que los va a poner a hacer toda la parte pesada del método científico para luego quedarse él con los resultados que ustedes obtengan. Dicho de otra manera, aprovechen que en el sistema educativo es de los pocos lugares en los cuales hay personas altamente entrenadas para manejar el método científico, para generar conocimiento científico, pero al mismo tiempo tengan cuidado porque normalmente estas personas no están interesadas en generar conocimiento que sea de utilidad. Si ustedes aprenden esa herramienta y la ponen en práctica en su día a día, van a poder escalar en la organización de puestos operativos rápidamente a puestos tácticos y con un poquito más de empeño a puestos estratégicos. La ciencia de datos, esta disciplina que ha emergido en el siglo XXI, que se caracteriza por la analítica, por la inteligencia de negocios, por los grandes datos o Big Data, es un lugar donde se emplea fuertemente el método científico sin que necesariamente se esté haciendo ciencia con él. Y hay grandes cantidades de dinero en juego en este tipo de actividades. Así que, si tienen ustedes este sentido inquisitivo, si les gusta desarrollar ideas que se puedan convertir en experimentos, la ciencia de datos puede ser un campo muy fértil para una mente como la de ustedes. Hasta aquí mi comentario de hoy, espero que les haya agradado. Como siempre, estoy abierto a sus críticas, a sus comentarios, se vale pensar distinto. Les pido de favor que lo escriban aquí al pie del video en YouTube o que me lo comenten vía Facebook o vía Twitter. Yo soy José Enrique Álvarez, un chango rumbo a la chamba. Nos vemos en un episodio posterior de este podcast. Gracias.